Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico, lo que llamamos Escuela Dominical en la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Seguimos nosotros en Chile en cuarentena, así que por este medio estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos en una serie de cómo estudiar nuestras Biblias, cómo mejorar no solamente nuestro estudio, pero también la interpretación de las Sagradas Escrituras. Se cometen muchos errores al sacar fuera de contexto pasajes de la Biblia y muchos de los encuentrones, muchos de los, podríamos decir, de los desacuerdos, de las peleas que hay en el mundo cristiano en cuanto a diferentes doctrinas y prácticas, vienen realmente como resultado de interpretar incorrectamente la palabra de Dios. Así que ya hemos hablado de la importancia de contexto, hemos hablado de la importancia de tomar en cuenta la cultura y costumbres del tiempo, hemos hablado también de la importancia de la gramática y hemos visto también algunas técnicas que usaban los autores humanos inspirados por el Espíritu Santo para llamar la atención. Ahora quiero ver la importancia de la historia. O sea, cuando estoy hablando de historia, no estoy hablando solamente de eventos históricos, estoy hablando de un relato o de un estudio biográfico. ¿Cómo podemos nosotros estudiar la Biblia como si fuera un relato, un cuento o una historia? Porque la verdad es que lo es. Dios comenzó en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, con la creación, y a través de toda la Biblia vemos una historia de Dios interactuando con su creación y la creación interactuando con su creador. Y de eso se trata toda la Biblia hasta llegar al Apocalipsis y los eventos futuros que todos vamos a vivir y que sabemos que literalmente van a suceder. Así que cuando vemos nosotros la Biblia como un relato, cuando vemos como un cuento o una historia, y cuando hablo de cuento no estoy hablando de un cuento así de hadas o algo inventado, aunque hay algunos de esos en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús habla en parábola, pero estamos hablando de historia real y cómo Dios interactúa con su creación. Jesús enseñaba en parábolas, por ejemplo, y la Biblia en sí es un relato. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia de esa forma, aseguramos de no cometer uno de los errores que voy a mencionar en un momento. Pero primero quería mencionar la importancia o el poder de un evento histórico. Cuando una persona es testigo de algún evento, todos quieren saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que viste, qué fue lo que experimentaste, qué fue lo que sentiste en ese evento. Eventos históricos y cuentos son una de las formas más dramáticas, más importantes, con las cuales nosotros aprendemos cómo vivir. Aprendemos de los errores de otros, aprendemos también de las victorias de los demás. Tenemos todos nosotros nuestros héroes y aún de parábola o alegoría cuando estamos aprendiendo algo que no sea de historia exactamente, pero que son cuentos inventados, podríamos decir. Igual esos tienen un propósito y es una muy buena forma de enseñar a otros y de nosotros aprender verdades. Aprendemos no solamente de nuestra historia, pero la historia de otros. Y, por ejemplo, cuando estamos viendo el noticiero, la razón por la cual vemos un noticiero, vemos películas o leemos un libro es porque nos gusta saber qué fue lo que aconteció o qué ha de suceder. Y nosotros muchas veces nos metemos en la historia o pensamos, ¿qué hubiera hecho yo estando ahí o viviendo esa experiencia? El pueblo de Dios ha creído, por lo que dicen muchos pastores y predicadores, maestros aún en seminarios, que hay solamente una forma bíblica, una forma de estudiar la Biblia, y es en una forma versículo por versículo o libro por libro. Ahora, muchos dicen que no deberíamos leer la Biblia en una forma temática. No les gusta a muchos predicadores cómo predico yo por temática. Dicen que eso nos lleva a la posibilidad y al error de sacar fuera de contexto. Bueno, y eso siempre sucede aún cuando estamos estudiando versículo por versículo. Y yo creo que hay
valor en estudiar versículo por versículo, pero yo no creo que una exposición directa de la Biblia, versículo por versículo, sea la única forma. Ahora, la razón por la cual yo digo eso es que no fue la forma que enseñaron los apóstoles y no fue la forma en que enseñó el Señor Jesucristo. Sí era la gran manera de enseñar de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, y él critica mucho a esos líderes religiosos. Así que yo creo que nosotros tenemos que entender que el método preferido de Jesús era parábolas, y muchos de los apóstoles toman un versículo aquí y otro versículo allá y lo unen para armar un sermón. Si ustedes leen en el libro de Hechos y también en muchos de los otros libros que escribieron, no me gusta decir que ellos lo escribieron, porque sabemos que aunque eran humanos escribiendo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es Dios comunicándonos a nosotros por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Juan, por medio del apóstol Pedro, estas verdades, pero ellos no toman una porción larga o grande de la palabra de Dios, sino en muchos casos simplemente usan un versículo, y a veces aparentemente sacado fuera de contexto, pero usan una verdad en un versículo para hablar de otra verdad o para aplicarlo a el Nuevo Testamento, la era en la cual estamos viviendo ahora. Hay un mayor error, yo creo, porque los que dicen que deberíamos usar versículo por versículo, precepto por precepto, es que se apoyan muchos de ellos en Isaías capítulo 28. Así que les llamo la atención a cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a este pasaje. Les llamo la atención porque ellos están sacando fuera de contexto. En Isaías 28 tenemos este ejemplo. Isaías 28. Vamos a leer los versículos que ellos ocupan para decir que esta debería ser la técnica, debería ser la fórmula o la forma que nosotros enseñamos y exponemos la palabra de Dios. En el versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Si leemos el contexto, esto de aplicar un precepto sobre otro precepto, una regla sobre otra regla, un renglón sobre otro renglón, una línea sobre otra línea, no necesariamente es la fórmula que Dios está buscando. Es más, aquí en este pasaje Dios está criticando al pueblo por enseñar la palabra de Dios así. Si ustedes leen el resto del capítulo, van a ver que Dios está criticando al pueblo porque ellos, al ver la palabra de Dios de esa forma, pueden seguir viviendo en una forma desenfrenada, pueden estar ellos emborrachados, no les importa realmente lo que Dios dice, porque tienen mucho conocimiento de reglas y normas, pero no la están aplicando a sus vidas y no tienen una relación con Dios. Es exactamente lo que Dios dice por medio de Jesucristo a los líderes religiosos de su tiempo. Lo que también dice Isaías, que de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús tenían precepto sobre precepto, regla sobre regla, renglón sobre renglón. Ellos se sabían las escrituras al derecho y al revés, y en más de un evento, cuando se reunían con Jesús, le hacían preguntas justo como se hacían ellos, para ver si él daba una buena respuesta, y siempre los sorprendía, porque él iba al corazón, él iba al grano de la palabra de Dios, no estaba simplemente debatiendo palabras o definiciones de palabras o un versículo contra otro versículo. Dios aquí está criticando y juzgando al pueblo por la forma en que ellos están estudiando la palabra de Dios, en una forma formulaica, en una forma de versículo tras versículo, precepto tras precepto, pensando que de esa forma lo están haciendo
en una forma correcta. Tenemos la Iglesia Católica, pero también tenemos muchas iglesias que salieron reformadas de la Iglesia Católica que usan hasta el día de hoy catequismos. Los catequismos se pueden memorizar, pero no necesariamente van a cambiar el corazón. Uno puede decir, yo creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y uno puede tener todo eso memorizado y hasta los versículos memorizados, pero no necesariamente tener una relación con ese Dios en quien yo digo que creo. La Biblia no es un libro de fórmulas. La Biblia no es un libro de catequismo. En 2 Corintios, capítulo 3, en el Nuevo Testamento también vemos una crítica por medio del apóstol Pablo a los que estaban en la iglesia de Corinto. 2 Corintios, capítulo 3. En la iglesia de Corinto habían algunos que habían salido de la religión judía. Algunos de ellos eran fariseos, otros saduceos, acostumbrados a ver las reglas y normas de Dios y en una forma muy ordenada estudiar la palabra de Dios, pero habían perdido algo. 2 Corintios, capítulo 3. Y versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, hablando él y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, hay algunos que se enfocan tanto en la letra que no se dan cuenta que eso tiene la habilidad, tiene el potencial, aún siendo la palabra de Dios, que la Biblia dice es viva y eficaz, pero si es meramente letra, si es meramente regla, eso mata. Mata la relación que tenemos con otros, mata la relación que tenemos con Dios mismo, porque Dios no busca una religión. Él no busca un pueblo que simplemente cumple reglas y normas. Y si estás participando en una iglesia de puras reglas y normas, de que esta vestimenta se puede, esta no, que este estilo de pelo sí, pero este no, que deberíamos nosotros volver a los 1950 o 40 o lo que sea, porque en ese tiempo ese estilo de vestimenta o ese estilo de actuar era la forma más correcta o más bíblica, o podríamos volver hasta los tiempos bíblicos de Jesús en nuestra vestimenta. La Biblia no está enfatizando esas cosas. Claramente Dios dice, el hombre juzga por lo exterior, pero Dios juzga el corazón. Y Pablo lucha contra los líderes religiosos de su tiempo que habían infiltrado, habían llegado a la iglesia, que supuestamente habían aceptado a Cristo, pero que querían que toda la iglesia volviera a las reglas y los rudimentos del judaísmo y a las fórmulas del judaísmo. Y él critica todo eso en el libro de Gálatas. Así que si tienen alguna duda sobre esta enseñanza, lean el libro de Gálatas y van a ver que ya no estamos bajo esas normas y reglas y que no deberíamos estar mirando a la Biblia como si fuera simplemente una lista de normas y reglas. Dios nos dio su palabra para que por ella tuviésemos una relación con Él, no para que siguiéramos un montón de reglas y normas en una religión. Isaías 28, volviendo al contexto donde habíamos hablado de los otros versículos que muchos usan para justificar cómo ellos enseñan la palabra de Dios. Isaías 28. Vamos a ir un poco más allá al versículo 16, porque en el contexto, recuerden que terminamos leyendo en el versículo 13, y dice versículo 14, para llegar hasta el 16, dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión de azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ellos estaban seguros de que estaban en la verdad, aunque estaban en una manera falsa de ver la verdad. Y ellos dicen, de esta forma tenemos un convenio con la muerte, entonces no nos va a tocar el juicio de Dios. Versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no
se apresure. Aquí este versículo lo usa el Nuevo Testamento, lo usa el apóstol Pedro, para decir que esta piedra angular es Jesucristo mismo, sobre el cual deberíamos estar edificados nosotros. La piedra angular era la que de todas las otras piedras se fijaban en ella y medían de acuerdo a esa piedra. Entonces no estamos viendo nosotros reglas y normas y preceptos, sino más bien el ejemplo de Jesucristo y sus enseñanzas para saber cómo relacionarnos nosotros con Dios. Por eso me llama la atención de que personas que enseñan la palabra de Dios se apoyan en Isaías 28 y dicen, pero deberíamos ir versículo por versículo, renglón por renglón, verdad sobre verdad, precepto sobre precepto, y deberíamos mantenernos en el contexto del libro o del capítulo o del versículo, y no deberíamos estudiar la forma que muchos lo hacen en forma temática, critican eso. Y yo con una pregunta derrumbo ese argumento y digo, ¿cómo enseñó el Señor Jesucristo? Si Él es nuestro ejemplo en todo, ¿cómo fue que Él enseñó la palabra de Dios? No lo enseñó como los líderes religiosos de su tiempo, ni como ellos insisten que es la única forma que se puede aprender la palabra de Dios. De nuevo, quiero reiterar, no hay nada malo en estudiar un libro de la Biblia. Yo creo que tiene mucho valor ir versículo por versículo. Lo hacemos en el Instituto Bíblico, pero no comparto lo que dicen muchos, que es la única forma bíblica, verdadera, correcta para enseñar la palabra de Dios. No lo es, porque Jesús no lo hizo. La Biblia habla de una parábola en Mateo capítulo 13. En esa parábola tenemos 4 terrenos, tenemos 4 tierras. No es tanto la parábola del sembrador, aunque así se llama en muchas Biblias o lo llaman muchos predicadores. La verdad es que el énfasis es sobre las tierras y cuáles realmente reciben la semilla, que es la palabra de Dios, y cuáles no están dispuestas a recibirla o no la pueden recibir. Hay una que está tan pisoteada como terreno que rebota la palabra de Dios, la semilla, y viene el pájaro, que es el enemigo, Satanás, y se lleva la semilla, la arrebata. Y después tenemos otros terrenos, dependiendo de la calidad de terreno, si acepta o no la palabra de Dios. Una que tiene maleza, que crece y ahoga la palabra para que no dé fruto. Otra que tiene piedras y realmente no ha sido limpiada, entonces tampoco puede producir fruto. Aunque crece rápidamente en el comienzo, pero nunca produce fruto. Y después hay una tierra que está bien labrada, que está bien preparada, que fue en un tiempo barbecho, pero que ahora se ha preparado para recibir la palabra implantada. Y cuando llega esa semilla, produce a 60 y aún a 100 veces una semilla. Entonces estamos realmente viendo ahí la enseñanza de Jesús por una parábola del impacto que debería tener la palabra de Dios en nosotros. No el impacto en la mente, no que sepamos de memoria muchos versículos como lo sabían los líderes religiosos de su tiempo, no que nosotros tengamos un precepto sobre otro precepto o un concepto sobre otro y podamos nosotros explicar los misterios de la palabra de Dios comparando un versículo con otro. Más bien estamos preguntándonos si hay fruto en la vida de la persona que maneja la palabra de Dios. Hay fruto evidente en su vida de que está aplicando la palabra a su vida, que tiene una relación con Dios. En Hebreos capítulo 11 les voy a dar un ejemplo de esto. Hebreos capítulo 11, uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, uno que para muchos es el favorito. Los versículos que más se conocen, que muchos tienen memorizados y que usan en una forma, podríamos decir, como si fueran fórmula, son los versículos 1 y versículo 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicen, esa es la definición de fe. Bueno, no es la única definición de fe, porque hay otros usos de la palabra fe y hay otros versículos que podríamos dar. Es muy buena definición de fe, abarca mucho,
pero no es la única definición de fe en la Biblia, pero muchos lo usan como si fuera así y lo usan como si fuera una fórmula. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De ahí a veces saltan al libro de Santiago y hablan tanto de la fe aplicada y que realmente deben haber obras con la fe y toda esa enseñanza está bien. Yo no veo nada malo con esa enseñanza, pero yo me pregunto por qué ignoran muchos lo que dicen los versículos 13 al 16 y 32 al 40. Hebreos 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. A ver. ¿Qué me dice? ¿Cómo es posible que la Biblia diga que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Y muchos dicen entonces vamos a recibir lo que estamos esperando y lo que estamos pidiendo, pero aquí en el versículo 13 claramente dice que murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué está diciendo aquí el autor de este pasaje? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que van a haber veces que nosotros le creemos y que Dios nos dará un galardón, pero no siempre nos va a llegar estando nosotros aquí en la tierra. Y cuando nosotros enfatizamos solamente versículos 1 o solamente versículos 6, no estamos viendo lo que la Biblia realmente enseña sobre la fe. Estamos buscando más bien fórmula y no los pasajes que hablan de cómo se relacionaron todos estos personajes mencionados en el libro de en Hebreos, capítulo 11, y en los libros en el Antiguo Testamento, cuando vemos todos los detalles de sus vidas y su caminar por fe. Ellos no recibieron todo lo prometido. ¿Recibieron algunas de las promesas? Claro que sí. ¿Recibieron todas las promesas? No, no las vieron. No las vieron hasta llegar a la presencia de Dios. Versículos 32 al 40 habla aún más este tema. Versículos 32 en adelante dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y uno dice, amén, gloria a Dios, hay que vivir por fe, fenomenal, y ahí queremos poner el punto final, pero no hay un punto final ahí. Hay coma. ¿Qué más dice? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros, después de punto y coma, más otros, perdí donde estaba leyendo, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, vivieron por fe, no es que les faltó fe, no es que fueron desobedientes a Dios, sufrieron todo eso, pero no recibieron todo lo prometido. Dice versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor
para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando vivimos por fe, no podemos simplemente buscar el versículo 1 y 6 y echar una fórmula sobre todos y decir Dios siempre o Dios nunca, y decir así siempre va a funcionar cuando nosotros vivimos por fe. No hay fórmulas en la Biblia. Tenemos algunas personas que recibieron exactamente lo que pidieron y otros no. Algunos sufrieron más que otros. Tenemos a Jacobo, que fue muerto a espada, pero Pedro fue librado de la cárcel. Y uno dice, ¿pero por qué, Dios? Yo no entiendo. Dios es soberano y Él sabe cuándo y cómo cumple las promesas para diferentes personas en diferentes tiempos. Y ahí entra la verdadera fe. Creyéndole a Dios, siguiendo en obediencia a Dios, aun cuando no siempre en esta tierra vemos lo prometido. La fe no es una garantía de que Dios te va a dar todo lo que deseas o todo lo que pides, aunque muchos predican de esa forma, sacando de contexto y aplicando reglas de hermenéutica que no deberían aplicar para sacarle una fórmula a la palabra de Dios, en lugar de estar buscando cómo Dios se ha relacionado con su gente a través de la historia. Si leemos realmente el resto del libro, el resto del capítulo de Hebreos 11 y lo aplicamos a un estudio del Antiguo Testamento para ver cómo Dios obró con Abraham y con Moisés y todos los demás que están mencionados ahí, vamos a ver que muchos de ellos sufrieron y no siempre recibieron lo prometido. Así que el resto del capítulo y casi todo el Antiguo Testamento es un relato, es una historia, es la historia de cómo Dios se ha revelado a la humanidad, cómo se ha relacionado con la humanidad y cómo Él se quiere relacionar con nosotros hoy. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas, hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando estuvieron caminando por el desierto y desobedecieron a Dios y fueron juzgados por Dios porque no querían entrar a la tierra prometida, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué tenemos todo este relato de todo lo que le sucedió al pueblo de Israel en la Biblia? Para amonestación, para enseñanza a nosotros, para un ejemplo para nosotros. Romanos capítulo 15 y versículo 4. Esa palabra ejemplo ahí es como una estampa, como algo que ha dado una forma a la cual nosotros deberíamos mirar y decir, esta es la forma en que Dios se relaciona con su pueblo y yo de esto puedo aprender. Romanos capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En ningún momento dice para que tengamos mayor conocimiento. En ningún momento dice para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios o de su palabra, sino está diciendo para que tengamos esperanza, o está hablando de nuestra relación con Dios, está hablando de nuestra fe, está hablando del corazón del ser humano. Así que el énfasis de nuestro estudio cuando estamos estudiando la Biblia no solamente debería ser esta palabra en el griego, en el hebreo, comparado con esta otra palabra o este versículo sobre este versículo, este precepto sobre este otro precepto. Deberíamos cuidar de no caer en el error de simplemente estar tratando con información. Estamos tratando con una palabra viva y eficaz que debería transformar nuestro ser, debería transformar nuestra relación con Dios. El fin realmente de nuestra salvación no es para que tengamos más conocimiento de Biblia, es para que conozcamos a Dios y podamos amarle. Juan capítulo 17. Jesús aquí está orando al Padre y en Juan capítulo 17, versículo 3, Él dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Filipenses capítulo 3, Pablo dice, todo lo que antes para mí era ganancia, ahora es como basura, para que yo pueda conocer a Cristo en el poder de su resurrección y en la semejanza de sus padecimientos, en el compañerismo de sus padecimientos. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Pablo? Tener más conocimiento de las Escrituras, tener más conocimiento de los misterios que Dios había revelado en él. Él dice, no, para mí esas cosas no son tan importantes como tener una relación con Dios. Conocer a Cristo en una forma experimental, no tener mayor conocimiento, simplemente intelectual. Entonces, esta es la tarea. Deja de lado ese pensar de que, pues por este versículo o este otro versículo, Dios siempre va a actuar de esta forma o Dios nunca va a hacer tal cosa. Deja a un lado las fórmulas. Deja a un lado los 7 pasos a la felicidad o los 5 pasos a un buen matrimonio, lo que sea. Muchos de esos mensajes son formulaicos. Tenemos nosotros que asegurarnos que estamos realmente entendiendo y aplicando la palabra de Dios. Y si tú crees que un estudio versículo por versículo es el mejor, yo no te quiero disuadir de eso, pero me gustaría que probaras algo nuevo, que quizás nunca lo has considerado. Estudia la vida de un personaje en la Biblia. Estúdialo a fondo. Mira los detalles de su vida, sus errores, sus victorias, desde el comienzo del relato hasta el fin, y hazte esta pregunta o estas preguntas. ¿Qué puedo aprender yo en esta historia de Dios? ¿Qué me dice esta historia de cómo Dios se revela e interactúa con el ser humano? ¿Hay algo que me puede enseñar a mí de cómo debería estar yo relacionándome con Dios? ¿Qué puedo aprender de este personaje, sea mujer, sea hombre, niño, adulto? Pero este personaje que está en la Biblia, ¿qué puedo aprender yo de ellos que pueda yo aplicar a mi relación con Dios? ¿Hay algún buen ejemplo que debería yo seguir en su vida o algo que es mal ejemplo en su vida que yo no debería seguir? Yo creo que verás a través de ese estudio, porque nos gusta por medio de películas o historias que leemos, nos gusta a nosotros relacionarnos con una historia y la podemos recordar en una forma mucho más fácil. Yo creo que vas a ver que tu relación con Dios profundiza cuando profundizas tu conocimiento de historia, de cómo Dios se ha relacionado con los seres humanos a través de la historia. Espero que esto te ayude a relacionarte con Dios y a buscar, al estudiar la palabra de Dios por medio de enfoque en historia, dejar de lado ese hábito de simplemente buscar fórmulas o un estudio más superficial. Ahora es tiempo de adorar. Antes de nuestro tiempo de prédica, es tiempo de adorar al Señor. Les animo como iglesia, ahí juntos en familia, donde estén, que tomen el tiempo, sea que estén solos o con otros, que en tiempo de adoración puedan ustedes orar o puedan cantar, puedan leer un salmo, puedan dar testimonio a otros de lo que Dios ha dado o lo que Él ha hecho en sus vidas. Todo eso es parte de nuestra adoración y alabanza a Dios, y eso prepara nuestros corazones también para poder participar de la prédica que viene en unos momentos. Dios les bendiga. Muchas gracias por participar en este tiempo de estudio conmigo.